Una alianza a los ojos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther les damos una muy cordial bienvenida a este programa. Queremos agradecerle a Dios primeramente por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes. Le pedimos que sea su Espíritu el que nos auxilie, el que nos ayude para que esto que hemos de compartir pues nos sirva tanto a nosotros como a todos aquellos que nos escuchan. Y pedirle a Dios pues por las necesidades propias en nuestros matrimonios, en nuestras familias, que siga el Espíritu Santo soplando en nuestras familias para que seamos verdaderos testimonios ante el mundo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pedimos especialmente por aquellas familias, aquellos matrimonios que se encuentran en dificultades fuertes para que el Señor les bendiga y les ayude. Y pues gracias, hermanos, nuevamente por permitirnos una vez más estar aquí entrando en sus hogares a través de la radio, a través de la red. Los invitamos como siempre para que se comuniquen con nosotros y expresen sus opiniones, hagan sus preguntas y si podemos de alguna manera auxiliarles en alguna duda, en alguna necesidad, pues aquí estamos. Para eso se trata el estar aquí con ustedes compartiendo. Nuestros teléfonos en cabina 608-3652 y la página de internet www.tjcatólico.com. Así de que pues están ustedes invitados para que de esa manera enriquezcamos pues este compartir. El día de hoy pues vamos a continuar hablando acerca de lo que es educar para el perdón. Es importante, consideramos nosotros este tema porque de alguna manera como padres de familia, como esposos, tenemos que ayudarles a nuestros hijos a prepararse en la vida, no solamente para tener un buen matrimonio, sino sobre todo para entender muchas cosas, muchas situaciones que la misma vida nos va a ir presentando, así como nosotros pues a través de la experiencia lo hemos estado viviendo. Y pues tener este conocimiento, esta información o incluso formación de nuestra vida para que nuestros hijos vayan conociendo la importancia del perdón en nuestras vidas. Y como un repaso del programa anterior, queridos hermanos, pues les queremos decir que estamos tocando el tema primeramente del resentimiento. En esta formación, para poder llegar a perdonar, necesitamos conocer al enemigo. Ya lo veíamos en el programa pasado. No podemos nosotros atacar a un enemigo si primeramente no lo conocemos. ¿Para qué? Para tratar de evitar que nos haga daño. También reconocer de dónde viene y cómo actúa. Veíamos en el programa anterior que existen diversos estímulos para que una persona se sienta ofendida y pueda llegar a sentirse resentida. Veíamos que las ofensas pueden ser de diversos tipos. Esto nada más es como un repaso general. Primeramente, las ofensas de acción, cuando alguien hace algo en contra mía. Cuando me agreden, por ejemplo, físicamente, me insultan o me calumnian. Yo creo que eso es fácil comprenderlo, ¿verdad? Si pasa alguna de estas situaciones, la persona en determinado momento se puede sentir lastimada y con el tiempo resentida. También otro tipo de estímulo puede ser la omisión, cuando por ejemplo no hemos recibido algo que esperamos, desde un cuidado, por ejemplo de parte de nuestra familia, desde una atención, una invitación, cuando no se nos han dado las gracias por un servicio prestado, o el reconocimiento que creemos merecer por un esfuerzo realizado. Este es otro tipo de estímulos que puede llegar también a lastimar a la persona cuando ésta no la recibe. O también del de tipo circunstancial, un estímulo dependiendo de algunas circunstancias, donde por ejemplo podemos sentirnos lastimados o heridos porque a lo mejor comparativamente, hablando de otras personas, a lo mejor no tenemos la misma condición socioeconómica, por ejemplo,
o porque tenemos algún defecto físico y lo ponemos en comparación con las personas normales, o incluso por alguna enfermedad que podamos padecer y que no ha llegado el momento de la aceptación de ese problema o de esa enfermedad, pudiera generar en nosotros una reacción de resentimiento. Y veíamos también que estos estímulos pudieran ser en muchas ocasiones reales, pero que también pudieran ser imaginarios, que pudiéramos nosotros, ¿verdad?, imaginarlos. Yo creo que a muchos nos ha pasado a veces que alguna persona nos ha dicho que le pasamos de largo y no la hemos saludado y se ha incluso sentido con nosotros. Entonces pudiera llegar a ser un estímulo también imaginario de parte de la otra persona. O también que en determinado momento, debido a nuestras circunstancias, cómo hemos caminado por la vida, también pudiera llegar a ser que nosotros agrandásemos esa situación y de veras la medida de la herida que esté en nosotros pueda ser más grave o más grande que esa situación. Entonces, como vemos, mucho del resentimiento, del sentirme lastimado, del sentirme herido, va a depender de la respuesta personal que yo tenga hacia ese estímulo. Habrá personas a las cuales yo creo que las conocemos, ¿verdad? Incluso a veces utilizamos una frase donde decimos que a aquella persona se le resbala todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la pueden agredir, la pueden incluso querer ofender y la persona sigue como si nada. O sea, también debemos de reconocer que hay este tipo de personas, pero también muchas veces identificamos a personas que son muy sensibles y que sabemos que si les decimos algo que sea inadecuado, al ratito aquella persona se va a sentir. Tendemos a reconocer. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de personas también existen y las aprendemos a identificar. Entonces veíamos que era importante, lo primero, después de este primer tema, saber qué tipo de personalidad tenemos, e hicimos un cuestionario práctico que nos llevó a reflexionar en nuestra propia conciencia, a nosotros en lo individual, de cómo somos. Y yo creo que este es un primer paso, ¿verdad? Aprender a reconocer quién realmente soy yo, quién es Esther, quién es Víctor, quién es el que está ya escuchándonos de aquel lado, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos a reconocer esto primero. Y el día de hoy vamos a iniciar en relación con esto del resentimiento, cómo la inteligencia y cómo la voluntad pueden ser un auxilio. Hemos escuchado que el amor es una decisión. También el llegar a perdonar a una persona que nos ha ofendido es una decisión. Y primeramente tenemos que tomarla para poder dar el primer paso hacia el querer perdonar. ¿Por qué? Porque el resentimiento es como un veneno que si permanece dentro de nosotros va a alterar la salud interior, y ya veíamos también que incluso puede llegar a alterar la salud física, y debemos conocer, por lo tanto, que el auxilio de la inteligencia y la voluntad pueden ser de gran apoyo. Entonces, cuando hablamos de algunas dificultades que encontramos para configurar la respuesta conveniente ante una ofensa, dijimos que el resentimiento se sitúa en el nivel emocional de la persona, que la persona resentida se siente herida, se considera ofendida. Estos sentimientos se van a arraigar cuando los estímulos los estamos estimulando constantemente. Sabemos que pues cuando no estamos viendo la situación que vivimos, que quizá nos está ocasionando una ofensa, una herida, y no lo estamos viendo razonablemente o con cierta madurez, con cierta objetividad, pues ahí es donde vamos a encontrar estas dificultades para configurar esa respuesta conveniente, para responder adecuadamente ante una ofensa. Todos, absolutamente todos, diariamente, pues seguramente que nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, y tenemos que estar bien preparados para saber cómo vamos a responder ante esas situaciones. Porque de lo contrario, si no lo hacemos adecuadamente, pues esos sentimientos se van a seguir arraigando. Vamos a permitir nosotros que se sigan arraigando cuando los estamos estimulando constantemente. Muchas veces estamos recordando por allí el que alguien nos ofendió y no lo podemos olvidar. Y le damos vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y entonces qué pasa? Pues seguimos alimentando de forma constante, de forma continua, esa ofensa, y en vez de que se vaya
pues yendo al olvido, haciendo más pequeña, la vamos haciendo más grande, más grande, más grande, y nos sigue ocasionando en nuestro interior pues una dificultad, algo que no nos conforta, que no podemos llegar a superar. Entonces ahí es donde vemos que necesitamos y ver que estas dificultades pues no son insuperables si hacemos un buen uso de nuestra capacidad de pensar. Aquí estamos hablando entonces de la inteligencia, de esa facultad que Dios nos ha regalado a nosotros los seres humanos, a las personas, para que podamos nosotros de alguna manera enfrentar las diversas situaciones que vivimos. La inteligencia se forma cuando aprendemos a pensar, cuando descubre por sí misma, cuando lee el interior de las realidades. Entonces vamos viendo, hermanos, que la inteligencia pues es un don por parte de Dios y todos la tenemos, a lo mejor en diferentes grados o niveles, pero allí está, y tenemos que empezar a aprender a pensar. Tenemos que descubrir por nosotros mismos las diversas situaciones, todo lo que enfrentamos, y permitirle a esta razón, a este razonamiento, a esta razón nuestra, pues leer el interior de las realidades. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y pues estamos hablando en esta ocasión acerca de cómo la inteligencia y la voluntad nos van a ayudar, nos van a auxiliar para poder combatir el resentimiento. Decíamos que pues las dificultades que enfrentamos en la vida no son insuperables si hacemos un buen uso de nuestra capacidad de pensar, o sea, la inteligencia que Dios nos ha regalado, utilizarla adecuadamente. El conocimiento propio, mediante la reflexión periódica sobre nosotros mismos, nos va a permitir ir conectando las manifestaciones de nuestros resentimientos con las causas que lo originaron, y en esta medida pues nos vamos encontrando en condiciones de entender lo que nos pasa, lo cual favorecerá a encontrar una solución. Entonces, hermanos, pues tenemos que dedicarnos tiempo, darnos tiempo para conocernos a nosotros mismos. A veces como que esto no nos gusta o no nos entra, y queremos vivir la vida todos los días llenos de actividades, llenos de quehaceres, que no nos dan el tiempo de interiorizar a nosotros mismos en una reflexión. Tenemos que hacerlo porque pues muchas cosas ocurren en nuestra vida diaria, y seguramente han ocurrido en tiempo pasado, que por ahí se han quedado guardados esos resentimientos, y si no empezamos a hacer uso de la inteligencia, pues no lo vamos a poder descubrir y poder dar un remedio a esta situación. Y muchas veces sucede que cuando se tiene un resentimiento, sobre todo ya muy prolongado de muchos años, lo seguimos recordando y nos sigue lastimando, como si la herida hubiera sido apenas hace unos momentos o hace poco hubiera apenas sucedido. Entonces, por eso es importante estos tiempos de reflexión periódica sobre nosotros mismos, donde nosotros podamos tener esos momentos en que meditemos y volteemos a vernos a nosotros mismos el por qué me lastima determinada situación. Muchas veces hemos vivido situaciones similares. Yo quiero ponerles, por ejemplo, un ejemplo. Si tú tienes un trabajo donde tienes un jefe que es déspota, que a lo mejor te dice algunas palabras hirientes, que en determinado momento van ocasionando en ti un resentimiento, pues a lo mejor
Si buscas en tu interior, te podrás dar cuenta si tienes algún problema con las cuestiones de autoridad, porque a lo mejor en tu familia de origen sentiste esa misma sensación que tu jefe te puede hacer sentir en muchos momentos, o la autoridad con la que estés trabajando. Entonces, es importante estos momentos, por eso les decimos, en que volteemos a vernos a nosotros mismos, porque muchas veces el origen viene desde más atrás. O muchas veces no entendemos también nuestras propias respuestas porque no nos hemos dado el tiempo de reflexionarlas por algún determinado tiempo para conocer a qué se deben mis reacciones, porque a veces hasta nos extrañamos de cómo reacciono, de cómo respondo, pero hay en ocasiones un historial detrás. Entonces, mientras desconozcamos que estas situaciones a lo mejor las hemos vivido en el pasado, pues no podemos llegar a solucionarlas porque no sabemos de dónde provienen. Entonces, para eso sirve la inteligencia. Yo creo que algunos de ustedes que nos han acompañado en nuestros programas se recuerdan que una parte de la educación de nuestros hijos es precisamente la formación de la inteligencia, donde hablamos de que nosotros los papás somos los encargados de ayudarles a pensar y tomar buenas decisiones a nuestros hijos, para que puedan entonces poder dar un justo ataque a todas estas situaciones que puedan llegar a presentarse en nuestra vida diaria y poder responder adecuadamente a ellas, para que puedan ellos y nosotros cuando lleguemos adultos realmente descubrir cuál fue la intención de la persona cuando nos dijo determinada cosa, cuando omitió hacer determinada cosa también, o cuando las circunstancias que a veces nos ocurren en la vida no son tan favorables como nosotros hubiésemos querido que fueran. La inteligencia nos puede ayudar a entender estas realidades metiéndonos directamente en ellas. Sí, al analizar las ofensas que hemos recibido, hacemos un esfuerzo por comprender por qué el ofensor actuó de esa manera y por comprender la razón de su modo de proceder de esa determinada circunstancia. Nuestra reacción negativa se verá reforzada por estos pensamientos más objetivos y en muchos casos desaparecerá el estímulo experimentado por debilitamiento del estímulo, por falta del refuerzo que agigante el sentimiento. Por ejemplo, vamos a ver, cuando un hijo recibe una reprensión de su padre porque se portó mal, si es capaz de entender la intención del padre, que solamente está buscando ayudarle mediante esa llamada de atención, podrá incluso quedar agradecido. Pero pues pocas veces vemos que el hijo responda de esa manera. Generalmente, pues cuando alguien nos llama la atención, y en este caso papá nos ha llamado la atención por algo fuerte, guardamos un resentimiento porque no alcanzamos a entender que detrás de esa reprensión, detrás de esa llamada de atención, lo que está queriendo es pues enseñarnos, ayudarnos para que respondamos de una manera adecuada. Sin embargo, si ayudamos a nuestro hijo a formar bien su inteligencia, creo que en determinado momento sí lo pudiera llegar a entender. Yo he conocido hijos que han recibido reprensión de parte de sus hijos y de momento no les ha gustado, pero después dijeron, era lo que yo necesitaba, porque si no, no hubiera hecho caso. Ahora, sucede otra situación también. Muchas veces sucede que no comprendemos totalmente a nuestros padres, sino hasta que somos adultos y padres también. Uh-huh. Y entonces nos metemos en la realidad de ser un padre y entonces decimos, mi papá y mi mamá no fueron tan malos como yo pensaba. O no actuaron por querer perjudicarme, lastimarme o herirme, sino que su razón, lo que les dictó, fue hacer aquella acción. Entonces, es importante ir descubriendo todo esto. Habrá hijos que sí lo logren entender, ajá, porque por eso los apoyamos nosotros, educándoles la inteligencia, educándoles la conciencia, educándoles en todas las áreas que ya hemos revisado. Habrá hijos que sí lo puedan comprender, porque te digo, yo también lo he llegado a tener en forma personal, el tener conocimiento de algunos casos. Puede llegar a ser, tal vez sea raro, pero sí puede llegar a suceder. Y esa es nuestra meta de nosotros como padres, enseñarle a nuestros hijos. Ajá. Entonces vemos cómo esto refleja en qué medida nuestra inteligencia puede influir descubriendo motivos o proporcionando razones para evitar o eliminar los resentimientos. Vemos así que pues esto nos va a ir haciendo que se modifiquen
las disposiciones afectivas y favorece la desaparición de ese veneno del resentimiento. Ya no le estamos dando oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos reflexionando, estamos revisando por qué está sucediendo esa cosa, y que la intención en verdad no era ofenderme, no era lastimarme, sino más bien, pues de alguna manera, en este caso que estamos poniendo ejemplo, pues era ayudarnos, y no damos la oportunidad entonces a que el veneno del resentimiento, de la ofensa, se quede allí y se esparza. Esto pues es principalmente claro en los casos en los que la supuesta ofensa se interpretó inicialmente, ya decíamos, de manera exagerada o imaginaria, algo que realmente pues nosotros mismos exageramos o pensamos que pues había una mala intención detrás de la otra persona. ¿Y por qué hablar de todo esto? Pues, queridos hermanos, nosotros como matrimonio tenemos una razón. Hemos visto y tratado a algunas personas que viven en el resentimiento ya de muchos años. Hemos tratado algunas parejas en las cuales la verdad da tristeza pensar que ya tienen muchos años juntos, o las familias, ¿verdad?, que vivan en la tristeza. ¿Por qué? Porque entre ellos han dejado crecer estos lazos de odio, de rencor, de resentimiento, y no puedan salir de ellos. Viven juntos, pero el veneno del resentimiento se ha introducido en su relación y realmente es una tristeza. Muchas veces ya no solamente es el resentimiento, sino que ya no confiamos en el que vive con nosotros, no confiamos en mi esposo, en mi esposa, en mi hijo. ¿Por qué? Porque el veneno se ha introducido. Entonces, pues a través de estos temas queremos apoyarlos a ustedes en que lo primero es reconocer esta problemática. Dios nos ha creado para ser felices, y yo creo que a quien no le gustaría hacerlo de veras en esta vida, ¿verdad? Vivir feliz tal como Dios lo tiene planeado para cada uno de nosotros. Pero el resentimiento se ha anidado en tu relación, lógicamente no va a poder llegar a suceder. Entonces, lo primero es reconocer que el problema existe y tomar la decisión de que yo quiero dejar de ser presa de este resentimiento. Y la inteligencia puede ayudarme. La inteligencia como capacidad, como potencia del ser humano que me puede ayudar. Ya hemos revisado que hay diversos tipos de inteligencia. Una es la inteligencia intelectual, donde la persona va creciendo, caminando, aprendiendo muchas cosas, pero que esta persona, si no se le es preparado para que vaya creciendo y madurando en su inteligencia emocional, pues lógicamente no va a poder responder a las circunstancias que lo rodean. Por eso es importante auxiliarnos de la inteligencia para vencer el rencor y el resentimiento. Entonces vemos aquí pues la importancia de la inteligencia en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, ¿verdad?, como padres de familia que somos. Otra cuestión que es necesario también que tomemos como un auxilio es la intervención de la voluntad. La voluntad pues es una facultad que también tenemos, una virtud dentro de nuestra vida, y que nos va a venir a ayudar en mucho para poder enfrentar a la situación del resentimiento, no guardarlo como debe de ser. Entonces este recurso con que contamos para echar fuera de nosotros el agravio sin tenerlo, incluso en el caso de las ofensas reales, pues es precisamente nuestra voluntad. Pero vamos a seguir hablando acerca de ella regresando después de esta pausa. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Si vives en México, puedes donar en cualquier OXXO. Esta es una segunda opción de cuenta OXXO Banamex. 47 66 84 03 22 18 39 92. Gracias, muchas gracias por tu donación. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor,
caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos compartiendo con ustedes un tema bastante interesante que nos habla en cuanto al educar para el perdón, educar a nuestros hijos, educar a nuestra familia en cuanto a evitar pues el vivir en el resentimiento. Y decíamos entonces que otro recurso con el que contamos para echar fuera de nosotros el agravio sin tenerlo, incluso en el caso de las ofensas reales, es nuestra voluntad, por su capacidad de autodeterminarse, pues como acertadamente nos advierte Carlos Llano, la causa eficiente, efectiva, psíquica, real de la voluntad es la voluntad misma. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar la decisión de sentirme ofendido o no en determinado momento. Porque en efecto, cuando recibimos una agresión que nos duele, podemos decidir no retenerla para que no se convierta en un resentimiento. Qué importante es esto, ¿verdad? Pues quiso ofenderme, pero yo no acepto la ofensa y no me quedo con ella, no le sigo dando vueltas y entonces no anida en mi corazón. Decía Eleanor Roosevelt, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Entonces, nadie podrá herirme si yo no le doy permiso, si yo no me siento ofendida. Lo cual significa que depende de nosotros que la ofensa produzca una herida. Gandhi afirmaba ante las agresiones y maltrato de los enemigos, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos. ¿Qué sucede muchas veces, verdad? Que a veces nos dicen, eres un inútil, eres un esto. No. Nosotros no nos vamos a quitar nuestra propia valía si nosotros mismos no le permitimos al otro que nos la quite. Ajá. ¿Verdad? Porque nosotros debemos estar seguros de lo que valemos. Recordemos que también nuestra autoestima debe estar en un justo valor. ¿Por qué? Porque como ya hemos hablado, es importante que el ser humano vaya creciendo en sabiduría, vaya creciendo en madurez y vaya creciendo en todas las áreas. Entonces, en determinado momento alguien me quiere ofender, pero yo sé lo que valgo, lógicamente no lo va a lograr hacer y el resentimiento no se va a quedar conmigo. Entonces, nadie puede quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos o no le damos esa oportunidad. Ciertamente, este no es un asunto fácil. Yo creo que eso todo lo podemos comprender, ¿verdad? Muchas veces reaccionamos ante algunos estímulos y muchas veces hasta ni lo pensamos, pero debiera de ser así. Porque dependerá entonces de la fortaleza de carácter de cada persona para orientar sus reacciones en esta dirección. Muchas veces respondemos tan rápido a aquella persona que nos ha ofendido, a aquella circunstancia, aquella cosa, que pues a lo mejor a la primera no le ganamos, a lo mejor a la primera pues tomamos la ofensa como algo que nos va a lastimar, como algo que nos va a herir, pero si nosotros por nuestra voluntad decidimos que aquello no nos va a volver a lastimar, lógicamente va a ser cuestión de práctica y al cabo del tiempo, aquello que nos lastimó en un inicio ya no nos va a doler. Marañón advertía que el hombre fuerte reacciona con directa energía ante la agresión y automáticamente la expulsa como un cuerpo extraño, el agravio de su conciencia. Así debiera de ser, ¿verdad? Cualquier ofensa, cualquier herida que muchos quisieran, por ejemplo, ocasionarnos o las propias circunstancias, si de veras estamos pensando que puedan llegar a lastimarnos, entonces con la fuerza de voluntad, afianzando nuestro carácter, podemos aventarle y decir, esto a mí no me va a dañar, y expulsar entonces aquel resentimiento, aquel agravio, aquella ofensa fuera de mi conciencia. Esto, queridos hermanos, es un tipo de elasticidad o flexibilidad que la persona debe tener, y esta elasticidad es salvadora, pero no existe cuando la persona es resentida. Entonces, esto es bien importante. Si yo detecto en mí que mi personalidad es resentida, entonces esta elasticidad para querer afrontar las situaciones, reafirmando mi carácter y diciendo esto no me va a lastimar, entonces pues me va a ocasionar a mí un resentimiento si yo no tengo esta elasticidad. Es interesante que la voluntad fuerte en este terreno se caracterice por ser elástica, más que dura o insensible, en cuanto que su función consiste en echar fuera el agravio que realmente se ha sufrido, en no permitir que se convierta en una herida que contamine
todo mi organismo interior. Entonces, esto es tener elasticidad en una voluntad fuerte. En quien carece de esta capacidad de dirigir su respuesta por falta de carácter, porque no ha sabido fortalecer su voluntad, la ofensa, además de provocar una emoción negativa, se repite y el sentimiento permanece dentro del sujeto. Se vuelve a experimentar una y otra vez, aunque el tiempo transcurra. En esto precisamente consiste el resentimiento, en estar recordando a cada rato, a cada momento, no olvidarnos de la situación, de la ofensa, y ahí está el resentimiento, lo hacemos que permanezca. Es un volver a vivir la emoción misma, un volver a sentir, un resentir. Algo muy distinto del recuerdo o de la consideración intelectual de la ofensa o de las causas que lo produjeron. Es algo muy diferente, porque puedo acordarme, ¿verdad?, de que a lo mejor me ofendieron, pero no estoy guardando un resentimiento. O si hemos tenido, yo creo que muchos de nosotros a lo mejor tenido la oportunidad de sanar alguna herida por alguien que nos haya hecho una ofensa y que en determinado momento haya afectado nuestra vida. Yo creo que podemos reconocer que cuando conocemos al Señor y tenemos un encuentro con Él y el Señor sana nuestro corazón, podemos hablar de aquel suceso, pero ya sin sufrimiento. Eso es algo que yo creo que nosotros los cristianos que hemos tenido, como les decía, este encuentro personal con nuestro Señor, lo aprendemos a reconocer, y muchas veces aquello que nos lastimaba, deja de lastimarnos ya, y por eso precisamente esta experiencia nos da a nosotros entonces la pauta para poder decirle a los demás, acércate al Señor, porque muchas veces la persona anda buscando cómo perdonar, porque yo he encontrado también personas que quieren perdonar pero no saben cómo. Y yo creo que en este curso que estamos tomando vamos a aprender y vamos a ir tomando diferentes pautas y vamos a ir aprendiendo muchas cosas acerca de cómo llegar al perdón, pero eso sí les decimos, ¿verdad?, que solamente con la ayuda de Dios muchas heridas van a lograr ser sanadas y entonces vamos a poder entender la intención incluso de aquel que nos ofendió, y muchas veces llegar a comprender que no era su intención el lastimarnos, éramos nosotros los que permitimos que anidara en nosotros este resentimiento o este rencor. Entonces es importante que sepamos todo esto. Entonces, cuando una persona no tiene esta flexibilidad, esta elasticidad, va a ser muy fácil que a cada momento esté recordando. Yo creo que muchas veces podemos identificar el tipo de personalidad que tenemos conforme a veces recordemos cuando alguien nos ha herido. Cuando alguien nos ha herido y en determinado momento al principio, yo creo que debemos de vivir un proceso normal de pérdida. Muchas veces, a veces aquella persona que nos ha lastimado incluso se ha alejado de nosotros, al principio nos duele. Pero conforme va pasando el tiempo, el mismo proceso de sanación, y sobre todo si Dios lo ha permitido así, va haciendo incluso que nos olvidemos hasta de algunos acontecimientos que rodean aquella situación, aquel suceso. ¿Por qué? Porque la herida a cada momento se va superando cada vez más y ahora sí que el olvido va entrando. No total tal vez, porque podemos recordar a lo mejor algunos detalles de aquello que nos ocasionó la ofensa, pero ya no los recordamos con dolor. Entonces, es bien importante que la voluntad entre también en todo esto, porque recordemos, si nosotros damos rienda a nuestros sentimientos, ¿qué va a pasar? El sentimiento se va a afianzar. Se va agrandando. Y se va agrandando. Más aún, una ofensa puede ser recordada al margen del resentimiento, por la sencilla razón que no se tradujo en una reacción sentimental negativa y en consecuencia, pues no se retuvo emocionalmente. En cambio, el resentimiento es un resentir, un volver a sentir la herida porque permanece dentro como un veneno que está alterando la salud interior. La agresión queda presa en el fondo de la conciencia, muchas veces pasa incluso inadvertida. Allí dentro incuba y fermenta su acritud, se infiltra en todo nuestro ser y acaba siendo la reactora de nuestra conducta y de nuestras menores reacciones. Qué triste es que pues de repente nos encontramos con personas así, o incluso muchas veces nosotros mismos reaccionamos ante determinadas situaciones porque no hemos sabido pues ser fuertes en nuestra voluntad y tratar de
en su momento detener, ¿verdad?, el resentimiento que se anida en nuestros corazones. Y este sentimiento que no se ha alimentado, sino que se ha retenido e incorporado a nuestra alma, es el resentimiento. Es significativo que algunas personas que están resentidas refieran las ofensas de las que han sido víctimas con tal cantidad de detalles que uno pensaría que acaban de ocurrir. Porque no se les olvida. Y muchas veces ya pasaron hasta años, hasta décadas, y la tienen tan presente. ¿Por qué? Porque la han guardado, la han estado alimentando, la han estado pues incluso retroalimentando, ¿no?, para que se crezca cada vez más, y cuando cuentan de ello, lo cuentan con tantos detalles como si lo acabaran de vivir. Entonces, pues eso es el resentimiento que se va quedando en nuestros corazones y que no nos permite pues ser felices. Ahí es donde pues tenemos nosotros que trabajar al respecto. Ciertamente, pues todo esto, hermanos, de la inteligencia, de la voluntad como herramientas que nos van a auxiliar, pues son importantes para que las vayamos pues retomando y trabajar sobre ellos. Vamos a una pausa y regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos nuevamente a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y queremos aprovechar una pausita para mandar saludos especiales a la mamá de Dani, que nos escucha. Nos dice Dani por aquí, Lupita, que pues siempre está por ahí al pendiente de los programas. Gracias por ello, y pues le pedimos que ore por nosotros para que pues el Señor nos siga iluminando, y pues la queremos mucho, la recordamos. Entonces veíamos cómo es que nosotros vamos anidando el resentimiento, ¿verdad? Y esto nos hace pues que se vaya incorporando en nuestra alma y se vaya generando pues un veneno interior que no nos permite seguir adelante. Es significativo, decíamos, que algunas personas que están resentidas refieran las ofensas de las que han sido víctimas con tal cantidad de detalles que uno pensaría que acaban de ocurrir. Cuando se les pregunta cuándo tuvieron lugar esos terribles hechos, su respuesta puede remontarse a decenas de años. La razón por la cual son capaces de describir lo sucedido con lujo de detalle es porque se han pasado la vida concentradas en tales agravios, dándole vueltas, provocando que la herida permanezca abierta. Por tanto, podemos concluir que resentimiento es igual a sentirse dolido y no olvidar. O puede llegarte incluso a suceder. A mí me hacía recordar hace unos momentos cuando escuchaba todo esto del resentimiento, del círculo vicioso que se hace, ¿no? Recuerdo, más resentimiento, recuerdo y volver a sentir, recuerdo y volver a sentir la misma emoción. Entonces queda este veneno ahí concentrado en el interior de la persona. Pero también llega a suceder que a veces la herida puede ser tan profunda que incluso la enterremos en el interior de nuestra alma.
y que muchas veces creamos que ya no nos está ocasionando daño, pero allí está el veneno consumiendo a la persona, y se los digo porque lo he visto en forma personal a individuos que han tenido o han sido auxiliados por el poder de Dios a través de una oración de sanación interior, donde resentimientos profundos que a veces las mismas personas ignoraban que lo tenían, y en determinado momento pues el Espíritu Santo del Señor y la fuerza de Él los ayudó a salir de todo esto, pero tuvo que venir la luz del Espíritu Santo para que ellos se dieran cuenta de que este veneno del resentimiento estaba anidado en su corazón, y entonces salir triunfantes de las enfermedades psicológicas que tenían e incluso de enfermedades físicas. Entonces también puede llegar a ocurrir lo contrario, Sí. ¿verdad? Que fue tanto el dolor que ocasionaron que lo enterraron en su corazón, pero el resentimiento no se fue, el resentimiento se quedó allí. Entonces, por eso es importante, hermanos, que busquemos en nuestro interior, que nos tomemos esos tiempos para analizarnos cada uno de nosotros, cómo estamos viviendo y qué hay en nuestro corazón. Y ese resentimiento muchas veces se traduce en enfermedades físicas. Lo hemos visto, ¿verdad? El resentimiento ese que se entierra, entonces surge enfermedades físicas. Y hemos visto también que la voluntad débil es origen de resentimientos por otra razón más sutil, pero también real. Al no alcanzar lo que desearía o al no lograr lo que se propone, la voluntad influye sobre el entendimiento para que éste deforme la realidad y quite valor a aquello que no se ha podido conseguir. En otras palabras, el resentimiento consiste en una falsa actitud respecto de los valores. Muchas veces pasa, ¿verdad?, que no logramos aquello o nuestras metas que hubiéramos querido lograr en la vida, y lo que hacemos entonces es transformar aquellos pensamientos para no sentir ese dolor. Entonces, ¿por qué? Porque entonces tomamos una falsa actitud respecto de los valores que nosotros queríamos. Es una falta de objetividad en el juicio y de apreciación que tiene raíz en la flaqueza de la voluntad. En efecto, para alcanzar o realizar un valor más elevado, hemos de poner un mayor esfuerzo de voluntad, por lo cual, para librarme subjetivamente de la obligación de poner ese esfuerzo y para convencerme de la inexistencia de ese valor, el hombre entonces disminuye su importancia. Entonces decimos, no es importante, nomás no lo logré, nomás no lo pude hacer. Entonces deformamos la realidad. Entonces, parece pues que el resentimiento posee los mismos rasgos característicos que el pecado capital de la pereza. Según Santo Tomás, la pereza es esa tristeza que proviene de la dificultad del bien. O sea, esa tristeza que sentimos de no poder hacer el bien. Vamos a revisar la siguiente reflexión. En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. A él se le atribuye la siguiente anécdota. Un día un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. ¿Triple filtro?, preguntó la persona. Correcto, continuó Sócrates. Antes de que hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar 3 veces lo que me vas a decir. Es por eso que lo llamo el examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre. Realmente solo escuché sobre eso. Y bien, dijo Sócrates. Entonces, ¿realmente no sabes si es cierto o no? Ahora permíteme aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? No, por el contrario. Entonces deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. Pero podría querer escucharlo porque queda un filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me serviría de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? No, la verdad que no. Bien, concluyó Sócrates. Si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno,
e incluso no me es útil, ¿para qué querría yo saberlo? Aplicación. La aplicación de esta anécdota es que este sentimiento de dolor que siento por esta ofensa recibida, ¿es verdad? ¿Me hace bien recordarlo? ¿Me es útil mantenerlo? Yo creo que aquí tenemos 3 preguntas claves, ¿verdad? Como esto del triple filtro. El filtro de la verdad, el filtro de la bondad y el filtro de que si es útil que yo lo sepa. ¿Cuántas veces es importante? Yo creo que nosotros primero veamos esto, ¿verdad? Saber si es útil que la otra persona sepa algo o me diga algo. ¿Por qué? Porque puedo llegar yo entonces a predisponerme contra aquella persona y contra el hecho que me está diciendo. Vamos enseguida a un cuestionario práctico que nos va a ayudar y nos va a llenar de luz, porque confronta nuestra vida con las exigencias objetivas de la vocación cristiana, haciéndonos conocer las desviaciones o los avances positivos, así como la raíz más profunda de sus causas. Este cuestionario nos va a ayudar también a suscitar dentro de nosotros una actitud de contrición, de arrepentimiento, al propósito de superación cuando vemos lo negativo y de gratitud con Dios cuando reconocemos con sencillez nuestro progreso. Además, el católico, el cristiano, es un soldado de Cristo que con frecuencia debe limpiar, afilar y ajustar la armadura según lo recomienda San Pablo en Efesios 6 del 10 al 3, que nos dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, y tras haber vencido todo, os mantengáis firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El examen de conciencia realizado con seriedad y continuidad es un gran medio para alcanzar el conocimiento personal, la madurez, la coherencia de vida y el progreso por el camino del bien. Nos hace sensibles al pecado y nos ayuda a superar las tentaciones, pruebas y contrariedades. A continuación, pues te vamos a presentar unas preguntas para que de esta manera examinemos nuestra propia vida, nuestros principios, nuestros criterios conforme al Evangelio. La primera de ellas es: ¿me preocupo por cultivar mi inteligencia? ¿Estudio? ¿Me capacito para superarme? Esa sería la primera. Segunda pregunta: ¿soy capaz de analizar las situaciones, los problemas? ¿Les doy pronta solución? ¿Soy indeciso? La tercera pregunta sería: ¿cómo es mi voluntad? ¿Fuerte? ¿Luchadora? ¿Perseverante? La cuarta pregunta sería: ¿soy capaz de pedir consejo? ¿Creo que solo yo tengo las respuestas y la razón? ¿Recurro a personas que realmente puedan orientarme cuando lo necesito? Una quinta pregunta: ¿pienso que sin abnegación y sacrificio se pueden alcanzar grandes metas? Hay otras más, pero pues el tiempo se nos viene encima. Primeramente, con el favor de Dios, pues continuaremos con ustedes. Vamos a continuar, de hecho, con este curso. Pero pues en estos momentos le damos gracias a Dios, hermanos, por permitirnos que estemos compartiendo todo esto. Le pedimos a su Espíritu que nos ayude para que con su luz, con su sabiduría, pues vayamos viendo si existe resentimiento en nuestras vidas y cómo lo debemos de combatir. Es importante pues hacer lo que debemos hacer y no reaccionar negativamente. Les damos las gracias y los esperamos para la próxima. Dios les bendiga. Un camino